Con un texto del profeta Isaías comenzamos el estudio de la lección de esta semana. Escribe el profeta en su libro y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, versículo 9. Texto que nos lleva al segundo regreso, al advenimiento de nuestro Señor, y es que precisamente la lección de esta semana, la séptima lección del trimestre, versa sobre este tema, motivados por la esperanza. ¿Y qué esperanza tiene todo cristiano si no es el regreso de nuestro Señor? Todo este tema, recordemos, dentro del estudio del gran conflicto. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección que venimos estudiando esta semana. Y como todo bosquejo, lo que vamos a presentar son las ideas resumidas en objetivos que vamos a tratar en nuestro estudio. Para ello vamos a dividir esta temática en tres objetivos. En primer lugar, hablaremos sobre la gran esperanza, el título de nuestra lección. Dentro de la cronología del estudio llegamos al tiempo de Guillermo Miller, pero no hablaremos de este personaje en sí. Lo que vamos a ver es el estudio, la forma como estudiaba la Biblia. Y por último, tenemos que ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años. Estos son los tres objetivos que delimitan el estudio que vamos a llevar. Solo recuerden, antes de pasar a los objetivos, que pueden descargar las diapositivas que están observando. Comencemos entonces hablando del primer objetivo, la gran esperanza. Entremos en contexto. La semana pasada veíamos este punto culminando con la libertad para estudiar la Biblia. No solo para estudiarla, también para la distribución. Cuando se anulan las restricciones que se fomentaron sobre todo en la Revolución Francesa, la distribución y el estudio de la Biblia tuvo un crecimiento que creo que nadie imaginaba, o sobre todo los señores que quisieron callarla. Esto trajo como resultado un gran reavivamiento a nivel mundial. Ya vimos brevemente esto la semana pasada y lamentablemente quizá no podamos ahondar. Espero que en el comentario en vivo que vamos a desarrollar sí podamos dar algunos matices, pero este reavivamiento impactó muchas partes del mundo y dentro de lo que las personas iban descubriendo estaba precisamente el regreso de Cristo, lo que se convirtió en la mayor esperanza. Ahora, el regreso de Cristo no es algo nuevo, no es algo que se descubrió recién en los años 1800. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: voy a volver. Pedro, Pablo, por ejemplo, dentro de sus enseñanzas manifestaban esa esperanza, que Cristo va a volver. Los que han muerto resucitarán y nosotros nos iremos con Él. Entonces, el regreso de Cristo, querido amigo, no solo a partir de los años 1800, sino a lo largo de la historia para el cristianismo ha sido la mayor esperanza. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que el regreso de Cristo nos transmite a nosotros? Bueno, la esperanza de que vamos a vivir con Él. Yo creo que aquí debería estar encerrada todo lo que puede involucrar esto. Job decía: yo sé que mi Redentor vive y voy a verlo al final. Mi esperanza es ver, es conocer a mi Redentor. Entonces, el regreso de Cristo involucra que vamos a vivir para siempre con Cristo. En segundo lugar está la resurrección de aquellos que murieron creyendo en Cristo, aceptaron a Cristo como su Salvador. Y la muerte nos quitó a estos seres queridos y ahora vamos a poder encontrarnos con Él. Por otro lado, la restauración de lo que un día fue el Edén original sin ninguna presencia de pecado. Y todo esto será restaurado por nuestro Señor. Por eso es la gloriosa esperanza. Entonces, el regreso de Cristo no solo es un motivo de esperanza, también fue el mayor factor para que muchos de los hijos de Dios se mantuvieran fieles y decidieran incluso ofrendar su vida, porque sabían que Cristo traía una esperanza mucho más grande.
Aquí hay una sutil advertencia de nuestra lección. Esto está entre comillas, esto no enseña la Biblia, que antes del regreso de Cristo, creyeron algunos, se iba a instaurar un milenio de paz. Y ojo, esta enseñanza, aún en nuestros días, se pregona la instauración de un milenio de paz. Esto es equivocado por si acaso. Esto trajo como resultado, por ejemplo, falsas esperanzas. Y antes del regreso de Cristo habrá un milenio de paz, entonces, ¿para qué esperamos a Cristo si vamos a vivir en paz? Y esto condujo a un letargo espiritual. Obviamente estas enseñanzas están en contra de lo que menciona la Biblia. La Biblia enseña sobre el regreso de Cristo, que en primer lugar esto es un error, y en segundo lugar que el regreso de Cristo será un regreso visible. Algunos enseñan que regresará de forma espiritual o primero raptará a algunos y en fin, no, el regreso de Cristo será de manera visible, todo el mundo lo verá, todo ojo lo verá. Hechos nos dice que vendrá, así como ascendió y llegó hasta las nubes, de la misma forma vendrá. Otros explican que tapado por las nubes. Creo que está de más esto, pero Cristo vendrá acompañado por millares y millares de ángeles. En segundo lugar, el regreso de Cristo será visible a todo el mundo. ¿Cómo hará Cristo esto posible? No lo sé. Pero si Él prometió esto, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Él se encargará de hacer que su regreso sea visible para todo el mundo. Y por supuesto, vendrá con todo su poder y gran gloria. No como vino la primera vez, sino como quien es Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Creador, nuestro Salvador. Vendrá nuestro Dios. Esto, querido amigo, debería ser también para nosotros la mayor esperanza, el mayor gozo que anhelemos. Esto encontraron los primeros hombres, bueno, después de la Revolución Francesa, esto es lo que encontraron y se convirtió en una fuerte motivación. Y uno de ellos precisamente fue Guillermo Miller, de quien hablaremos a continuación en el próximo objetivo. El estudio de Guillermo Miller, o William Miller, como presenta el autor de la lección, es el mismo personaje, solo que el nombre varía por el idioma. Hablando de Guillermo Miller, como ya mencioné, no vamos a ver todos los detalles, al menos que conciernen a su vida en relación al estudio. Lo que nos interesa es la forma como este personaje estudió la Biblia. Bueno, luego de ciertos episodios que por tiempo no podemos mencionar, don Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia y él encontró un punto que ya mucho tiempo atrás algunos habían entendido, que para estudiar la Biblia, ciertos pasajes o ciertas porciones tenemos que estudiarlo a la luz de otros textos bíblicos. Es decir, si yo quiero entender un pasaje, tengo que ver lo que dice la Biblia de esa misma idea, pero en otras partes, para tener así una idea completa, una idea más amplia. Por ello, Guillermo Miller adquirió una concordancia bíblica con lo que estudiaba, haciendo caso a lo que dice Isaías, un texto de aquí y otro texto de allá, para redondear la idea o para tener mayor amplitud de lo que estaba estudiando. Esto, por supuesto, incluía las profecías. Y Guillermo entendió que es Dios quien da la sabiduría para entender. No somos nosotros y nuestra gran inteligencia, sino es Dios quien ilumina la mente del hombre para comprender las profecías bíblicas. En otras palabras, ¿qué podemos decir del estudio de Guillermo Miller? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto ya habíamos dicho, si no me equivoco, la semana pasada. Contradice el modo de estudio que instauró, por ejemplo, el catolicismo, que solo ellos tienen la autoridad para interpretar y lo interpretan desde el punto de vista en mayor porcentaje de las tradiciones que de lo que la Biblia dice. Guillermo, al igual que muchos otros, por supuesto, resaltó la verdad de que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto, por supuesto, le llevó a entender muchos aspectos que eran oscuros hasta ese momento
cómo entender ciertos símbolos que la lección enumera, como por ejemplo que normalmente una mujer representa a una iglesia en lenguaje simbólico, o que las aguas, las fuentes de las muchas aguas, representan multitud de personas. Ahora, llevado por todo el estudio que estaba desarrollando Guillermo Miller, se interesó profundamente por las profecías de Daniel, exactamente el capítulo 8, y ya sabemos dónde va a desembocar esto. El capítulo 8, versículo 14, 13 y 14 exactamente, que después de 2300 días, tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Esto cautivó a Guillermo Miller porque en su comprensión la tierra para Guillermo era el santuario. Entonces él entendía más o menos con lo que dice Pedro, que luego anteriormente la tierra fue destruida en agua y ahora será purificada en fuego. Entonces él relaciona estas dos ideas y dice, o sea que después de 2300 días va a ser purificada la tierra, y si esa purificación es por fuego, quiere decir que Cristo va a volver a la tierra. Esto es lo que él entendió, y no fue el único. Ya hablamos la semana pasada de ciertos movimientos, exactamente sobre el escritor Lacunza, quienes comprendieron prácticamente lo mismo, que después de 2300 años, Cristo va a volver. Esto, por supuesto, cautivó a Guillermo Miller y él se propuso por entender bien esto, porque la pregunta era, ¿cuándo se cumplen los 2300 años? ¿Cuándo se cumple esta profecía? Y si yo descubro cuándo inicia y cuándo termina, entonces descubro cuándo regresa Cristo. Por supuesto, esto ya es parte de la historia y conocemos lo que ocurrió, pero para nosotros es importante volver a recordar precisamente este periodo profético que vamos a ver a continuación. La profecía de los 2300 años, 2300 tardes y mañana, que cautivó a Miller y a tantos otros hombres en el pasado, y lo hace por supuesto en el presente. Esta profecía comienza con el capítulo 8 de Daniel, donde encontramos al profeta nuevamente observando una serie de eventos simbólicos. Esta gran profecía o este gran panorama profético incluye, por ejemplo, un cordero con un cuerno más grande que otro, que estaba representando a los medos y persas, un macho cabrío con un gran cuerno entre los ojos que representaba el imperio griego, un cuerno que crece, que sale de uno de los vientos, y un poder religioso resultado de ese cuerno que salió de uno de los vientos. Daniel observa toda esta profecía. Ahora, Daniel no tenía problemas en entender todo esto, porque el mismo ángel le dice, el carnero es el rey de los medos y persas, el macho cabrío es el rey de los griegos, y luego viene otro imperio, que obviamente es el imperio romano, y luego un poder religioso que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, o la Roma Papal. Esto de alguna forma Daniel entendió, quizás no en todos los detalles, pero Daniel entendió. Y es cuando observa toda esta profecía que hay una pregunta aquí. ¿Cuánto durará toda esta visión? Es decir, ¿cuánto tiempo durará todo esto que estoy observando? Y la respuesta, todos creo que lo sabemos y lo vamos a responder, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Bueno, esa pregunta viene a continuación. ¿Qué ocurrirá cuando pasen los 2300 años? ¿Qué va a pasar cuando se cumpla toda esta serie de profecías? Lo que ya acabamos de decir, el santuario sería purificado. Este último punto de la purificación del santuario es lo que Daniel no entendió. Y esto es lo que Guillermo Miller dijo, voy a descubrir cuándo inicia y cuándo termina, porque esta profecía es imposible que se aplique al tiempo de Daniel. Esto es imposible. Esta profecía abarca años, abarca prácticamente 2 milenios y medio. Entonces yo tengo que descubrir cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, obviamente, tenemos que resumir, queridos amigos, esto, porque
El estudio en sí no es de las 2300 tardes y mañanas, pero vamos a tratar de explicarlo. Para comprender, en el capítulo 9 Daniel hace una oración, le dice al ángel, a Dios le dice, mira Señor, no entiendo esa última parte de los 2300 años. Y el ángel Gabriel visita a Daniel y le dice, Daniel, te voy a explicar, mira, de los 2300 años, 70 semanas están cortadas. 70 semanas, cada semana 7 días, hablamos de 490 años. Y aquí está. Estas 70 semanas se dividen en 3 semanas. La primera de 7 semanas, la segunda de 62 semanas o 434 años y una última semana, es decir, 7 años. Cada semana tiene un propósito específico. ¿Cuándo comienza? Cuando se decreta la orden de restaurar las murallas de Jerusalén, no el templo en sí, sino las murallas. Esto se dio el año 457 a.C. y la lección nos presentó algunos textos al respecto. Entonces, entiende, le dice, que cuando sale el decreto para la reconstrucción de las murallas, habrán 70 semanas. De esas 70 semanas, las primeras 7 semanas están destinadas para la reconstrucción de las murallas y de la ciudad de Jerusalén. No perdamos el hilo. De las 70 semanas, le dice, las primeras 7 semanas están destinadas para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pasadas las 7 semanas, vienen otras 62 semanas. Y estas semanas finalizan cuando se unja al Santo de los Santos. Cuando se ungió a Cristo, cuando éste fue bautizado, el año 27, ahora después de Cristo, cuando el Señor Jesús es bautizado para que inicie su ministerio. Queda una semana. Esta última semana, le dice, se divide en 2 partes. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando Cristo muere, obviamente predicó por 3 años y medio, justo eso, desde el 27 después de Cristo, 3 años y medio después, nos lleva hasta el año 31, cuando Cristo muere. Y con su muerte y el velo que es rasgado en el santuario, se pone fin al sistema ritual, se pone fin al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Y eso es lo que el ángel estaba explicando a Daniel. Con su muerte pondrá fin a todos estos ritos, termina la prevaricación, pone fin a los sacrificios y por supuesto trae justicia al pecador, porque ahora la salvación estaba consumada, sellada, estaba garantizada. Ya no era simbólico, ahora todo era real, lo que dice Pablo en Hebreos. Las sombras ahora encontraron su realidad. Y finalmente termina esto cuando el Sanedrín, haciendo una breve cronología, nos lleva hasta el año 34, donde el Sanedrín rechaza el último mensaje, por así decirlo, en esta ocasión de parte de Esteban. Ellos deciden rechazar la última invitación, apedrean a Esteban. Y con esto, el pueblo judío deja de ser el pueblo de Dios. 70 semanas están cortadas, están separadas para tu pueblo, le dijo el ángel. Y con estas 70 semanas inician las 2300 tardes y mañana. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que las 70 semanas dieron origen a las 2300 tardes y mañanas, entonces podemos tener la fecha de inicio, el año 457. Aquí está resumidas las 70 semanas. Y si sumamos 457 antes de Cristo más 2300 tardes y mañanas, esto nos lleva hasta el año 1844. Noten que dentro de esta profecía están los 1260 años de Daniel 25 de Apocalipsis, tema que estudiamos hasta la semana pasada. Profecía que inició el año 538 y finalizó el año 1798. Entonces Guillermo Miller encontró esto. Desde el año 457, sumamos 2300 años, llegamos a 1844. Caramba, eso quiere decir que el año 1844, Cristo vuelve. Miller entendió, predicó que este año
1844, Cristo volvería. Pero todos sabemos que eso no ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, eso es tema de la próxima lección. Pero esto, querido amigo, fue el resultado del celo, del estudio, del compromiso de un hombre que decidió confiar en la palabra de Dios, de un hombre que decidió creer en lo que la Biblia decía e hizo del regreso de Cristo su mayor esperanza, hizo del retorno de Cristo su mayor gozo. Y es lo que tú y yo, apreciado amigo, deberíamos hacer. Vamos a continuar, por supuesto, este estudio la próxima semana, pero ahora veamos el resumen de todo lo que hemos venido estudiando hasta aquí. En primer lugar, ya hemos dicho, el regreso de Cristo es la más grande esperanza de su iglesia, espero que sea la tuya. La Biblia se estudia en su conjunto, ella se interpreta a sí misma. La Biblia, recuerda, tiene que ser la máxima autoridad. Y por último, la profecía de los 2300 años se cumplió, mas no con el regreso de Cristo, pero sí con otro evento que por supuesto vamos a estudiar la próxima semana. Finalicemos con la invitación: ¿qué hacer? Es bueno, es necesario que tomemos una decisión. Cristo no falló a su promesa. A pesar del error de interpretación, su segunda venida sigue siendo la mayor esperanza de todo cristiano. No dejes, en consecuencia, de prepararte, pero también comprometámonos a preparar a otros para su pronto regreso. Y nunca olvides que la forma de prepararte es que tú te alimentes con su palabra. Por eso estudia la próxima lección, Luz desde el Santuario. Octava lección que complementa precisamente el estudio que estamos llevando y nos ayudará a entender mucho mejor qué pasó aquel 22 de octubre de 1844. Apreciados amigos, cerramos entonces el bosquejo de esta lección. Espero me puedan acompañar en el estudio que vamos a tener de este tema con mayores detalles, que ya estaré publicando en qué momento lo vamos a hacer. Por ahora me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar la próxima semana con la próxima lección. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.